Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy día veremos los cambios de estados. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar los estados de la materia y los cambios que tienen cada estado. Recordemos que la materia, que era materia, y cómo se clasificaba, según su estado de agregación y su composición, ¿cierto? Bueno, la materia es todo lo que nos rodea alrededor de lo que vemos, ¿cierto? Se llama materia incluso lo que no podemos ver. Hay distintos tipos de materia y podemos distinguirlos por sus propiedades. Recuerden que la materia era una piedra, el aire, una mesa. En el universo estaba lleno de materia. Nuestro cuerpo era materia, ¿cierto? Todo era materia, lo que nos rodeaba. Tenemos los estados de agregación. Se refiere a la forma de la interacción que tienen las moléculas. Recordemos que la materia estaba formada por moléculas, ¿cierto? Pequeñitas que no se ven a los humanos, ¿ya? Y dependiendo cómo se comportan estas moléculas, se clasificaban por estado de agregación. Los estados de agregación eran sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Y tenían propiedades estos estados. Recuerden que los sólidos tenían volumen fijo, tenían forma propia, no se pueden comprimir y no fluyen por sí mismos. O sea, que no se van como el líquido, que fluyen, ¿cierto? En los líquidos tenían volumen fijo, no tienen forma propia, ¿ya? Acuerden que adoptaba la forma de donde se agregaba. En un vaso, una botella, en cualquier recipiente que se agregara, tomaba la forma, por eso no tenía forma propia. Son muy poco comprensibles, o sea que no se pueden juntar mucho sus partículas. Difunden y fluyen por sí mismos, o sea que van por todos lados, ¿cierto? Los gases, acuérdense que ocupan todo el volumen de un recipiente que los contiene. No tienen forma fija. Son fáciles de comprimir porque las partículas estaban muy separadas. Se difunden y se mezclan con otros elementos. Teníamos el estado sólido. Acá están las moléculas, ¿cierto? Que están muy juntitas, ¿ya? Pues existe interacción muy fuerte entre ellas por la fuerza de cohesión. Aquí les voy a mostrar con el cursor que están unidas unas con otras por esa fuerza de cohesión, ¿cierto? Esos cositos azules que se ve acá. Entonces, esto hace que no puedan tener movimiento. Y ese hecho de que no puedan tener movimiento genera que el estado sólido sea rígido, tenga forma propia y una forma definida, ¿cierto? Y que no se puedan comprimir estas moléculas, porque ¿cómo más las vamos a juntar? No se puede, ¿ya? Porque ya están juntas, se atraen unas con otras, están ahí y se están en movimiento, aunque estén juntitas, están rozándose unas con otras. En el estado líquido, las moléculas se encuentran más separadas. ¿Se dan cuenta que hay espacios libres entre medio de cada una? ¿Ya? Porque la fuerza de cohesión es menor, ¿ya? A diferencia de los sólidos que estaban más juntitas. Y la fuerza de cohesión o de atracción era mayor, ¿ya? Dice que son más débiles su interacción entre sus moléculas. Y eso permite que ellas se puedan mover con mayor libertad, ¿cierto? Se mueven de un lado para otro, lo que hace que se pueda fluir o derramarse o adoptar la forma de a donde se agregue, al recipiente o una botella o un vaso, como dije anteriormente, se puede agregar porque sus moléculas, al tener espacios libres, hace que se puedan mover y puedan adoptar la forma donde se agregue. El estado gaseoso se encuentra muy separada, como sale acá, ¿cierto? No existe interacción entre ellas, o sea, que no se juntan, eso es una interacción, ¿ya? Y eso permite que se puedan mover libremente por todos lados con mucha energía. Andan para allá, para acá. Entonces, se pueden comprimir lo que dije en los gaseosos. Comprimir significa que yo agarro esta partícula, la junto con esta, con esta, con esta, con esta. Y así las voy juntando, ¿cierto?
y las puedo juntar para echarlas en un recipiente, ¿ya? Pero los gaseosos siempre están libres y se pueden mezclar con otro tipo de elementos, ¿ya? Como el vapor tiende a subir. ¿Por qué sube? Porque hay partes libres entre medio y eso lo hace ser más liviano. ¿Y por qué tiene espacios libres? Recuerden que no tienen fuerza de atracción entre ellas. Hay una menor fuerza de atracción o de cohesión. Sigamos. Tenemos los cambios de estado de la materia. Tenemos de sólido que pasa a líquido y eso se llama fusión. O sea, cuando un hielo se derrite, ¿ya? Es fusión. Tenemos la evaporación, que de un líquido a gas, o sea, está en estado líquido, pasa a gaseoso. Condensación, de gas a líquido. Está el vapor, ¿cierto? Y se forman gotitas de agua. La solidificación es cuando está en estado líquido y baja la temperatura, se transforma en sólido. Vamos a ver algunos cambios de estado. No los vamos a ver todos en esta clase. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver fusión. El agua pasa del estado sólido a líquido. Pasa del hielo a agua líquida. ¿Ya? Acá tenemos un recipiente al fuego, ¿cierto? Y le vamos a agregar hielo. Al aumentar la temperatura, este hielo se va a derretir. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, las partículas que estaban adentro, cuando dije anteriormente cómo estaban las de sólido, empiezan a frotarse entre ellas, aunque estaban juntitas, se empiezan a frotar. Y al frotarse genera calor. Y ese calor que tienen internamente hace que se derrita, ¿ya? Y ahí se transforma en agua, ese hielo que estaba acá. Y eso se llama fusión. El punto de fusión, ¿cuándo ocurre? Es la temperatura mínima que requiere un material sólido para que cambie de estado a estado líquido. Como dije anteriormente, el hielo tiene una temperatura, ¿cierto? Pero si yo lo saco del congelador, este va a adquirir la temperatura del ambiente. Va a absorber la temperatura que está en el ambiente y este va a hacer que se derrita, porque la temperatura del ambiente es mayor a la que tiene el hielo. Y por eso se derrite y se transforma en líquido, ¿ya? Tenemos un helado también. Si se han dado cuenta cuando se sirven un helado, como sale acá, ¿cierto? Está en estado sólido. Pero si lo dejamos un rato, este helado se va a derretir porque adquirió la temperatura externa fuera del refrigerador y eso hizo de que sus partículas que estaban adentro se empezaran a frotar entre ellas y eso que era sólido se empezara a cambiar de forma y empezar a ser como líquido y a fluir. Recuerden que eso se llama fusión. Tenemos acá la evaporación. La evaporación es cuando pasa del estado líquido a gaseoso. Pasa de agua líquida a vapor de agua. ¿Por qué ocurre eso también? Por el aumento de temperatura, ¿ya? Tenemos acá el mismo ejemplo. Agua en una olla, ¿cierto? Le aumentamos la temperatura a esta agua. Dejamos un buen tiempo esa agua que hierva, ¿cierto? Y al hervir va a empezar a salir vapor. Y eso se llama evaporación. De líquido se transforma a gaseoso. ¿Qué ocurrió con sus partículas? Las partículas de líquido empezaron a recibir el calor, se empezaron a frotar entre ellas, ¿cierto? Y este frotamiento que tenían entre ellas generó calor y empezó a hacer que su fuerza de atracción fuera más débil. Y eso hace que tengan más separación entre ellas, ¿cierto? Y por eso tiende a subir el vapor y se transforma en gaseoso. Recuerden que este cambio
se debe porque aumentó la temperatura. Y la fusión también. Las dos, fusión y evaporación, es por aumento de temperatura. Acá tenemos de nuevo otro ejemplo de evaporación o vaporación. Cuando una tetera hierve, ¿cierto? Se llena de vapor si la dejan, o un hervidor. Se llena de vapor la cocina si no la paran nunca, ¿cierto? Acá igual una sopa o un alimento que te contenga agua, porque en general los alimentos contienen agua, ¿ya? Entonces, al estar en contacto el calor, empieza a evaporarse ese estado que esté ahí adentro de agua, o sea, de líquido. Tenemos también aquí el mar. Los ríos también les pasa lo mismo. Que el mar lo calienta los rayos del sol. Esto genera evaporación y hace la formación de las nubes. O sea, pasó de líquido a gaseoso. ¿Y por qué se formaron las nubes? Por los rayos del sol que calentaron el agua del mar o de los ríos o de los lagos. Y por eso se formaron las nubes, porque se evaporó esa agua. ¿Ya? Lo mismo acá. Tenemos el paso de líquido a gas mediante la absorción, ¿cierto? Porque absorbe la energía de afuera, acuérdense, del ambiente o de algo que uno le agregó temperatura. Absorbe el calor. El líquido absorbe el calor del fuego o del ambiente. Y eso hace que este líquido se libere en forma de vapor. Y recuerden que es por el aumento de temperatura. La evaporación o la evaporación, que es lo mismo, y en la fusión, por el aumento de temperatura. Ya, chiquillos, veremos el siguiente video ahora para entender lo que hablé. Así, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Ey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes. El paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y
Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! Evaluemos lo que aprendimos. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de la materia? ¿Conoces los niveles de agregación de la materia? Ustedes ponen sí, no y cuáles son. ¿Ya? ¿Qué características tienen los sólidos? ¿Cuáles son las características que tienen los líquidos? Y las características que tienen los gases. ¿Cuál es el punto de fusión? O sea, ¿en qué momento o por qué ocurre la fusión? O sea, en ese momento. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre la ebullición o la evaporación, chiquillos? Que es lo mismo. ¿Ya? Eso. Ya, niños, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte y que estén muy bien.